Hay pocas frases que resulten tan ambiguas, tan desconcertantes como eso de decir quedamos en el centro. Quedamos en el centro. Seguramente lo habréis escuchado o lo habréis dicho alguna vez. Y es que a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, en España las ciudades se han desarrollado a partir de los llamados centros urbanos. Y con el tiempo esos centros urbanos han venido a ser lugares de encuentro. Pero la pregunta es, ¿dónde situamos exactamente al centro de la ciudad? Es difícil definirlo, es difícil explicarlo, sobre todo si nos encontramos en un lugar tan extenso, tan amplio como este de Madrid. Para algunos el centro coincide con una determinada plaza a la que relacionan mentalmente con el centro. Para otros el centro tiene que ver con un monumento en particular que viene también a su cabeza cuando piensan en el centro. Para otros el centro lo marca la señal que indica hasta dónde podemos circular con nuestro vehículo. Es difícil determinar cuál es el centro de una ciudad. Incluso aunque vivamos en ella y hayamos pasado largas temporadas, nos complica, nos dificulta determinarlo, definirlo, concretarlo. Para algunas personas, más que nunca en el tiempo en el que vivimos, resulta difícil, complicado, laborioso entender cuál es el centro de la fe cristiana. ¿Qué elemento es central y qué no? ¿Qué elemento es esencial y qué no? ¿Qué elemento es fundacional y qué no? ¿Qué debe formar parte de nuestra presentación de lo que el cristianismo es, de lo que el Evangelio enseña y qué no? ¿Qué hay que saber si uno quiere considerarse cristiano? ¿Qué hay que hacer para que uno pueda llegar a considerarse cristiano? En el texto que vamos a estudiar en esta mañana encontramos respuestas a estas preguntas, porque aquí nos damos de frente con el mensaje que Jesús mismo anunció. El elemento central de su ministerio y de su mensaje se encuentra precisamente en los versículos que ocuparán nuestra atención en el día de hoy. Lo que predicó al principio de su ministerio, lo que enseñó a lo largo de su ministerio y con lo que terminó su ministerio, lo encontramos precisamente en estos versículos. De manera que os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer en los versículos 12 hasta el 17, Mateo 4, 12 al 17, y aquí encontramos tres elementos que apuntan al mensaje central, esencial del Evangelio. Vamos a leer este texto, Mateo 4, versículos del 12 en adelante. Dice ahí que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Vamos a pedirle una vez más al Señor que dirija nuestro tiempo en su palabra. Padre celestial, gracias por el Evangelio, gracias por la persona de Cristo y gracias también por el Espíritu Santo que nos permite entender tu verdad revelada. Y eso pedimos en esta hora, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú nos protejas del error y que tú nos permitas entender para obedecer. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Tres elementos que nos van a apuntar, que nos van a llevar, a dirigir
al mensaje central del Evangelio. Y el primero de esos elementos con el que nos encontramos en este pasaje podríamos llamarlo el contratiempo. Versículo 12, el contratiempo. Fíjate lo que dice ahí, Mateo 4:12. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Jesús acaba de derrotar al diablo. En los versículos anteriores hemos visto que esa escena termina con los ángeles postrados delante de él y ante él. Esos seres espirituales le sirven, esos seres espirituales le adoran, esos seres espirituales reconocen la magnitud de su persona. Pero en algún momento después de ese tiempo en el desierto, tras la famosa tentación y resistencia de Cristo y esa escena única en la que los seres espirituales reconocen la grandeza de su persona, nos encontramos a un Jesús que regresa al mundo real, al mundo natural, al mundo habitual, y lo hace para recibir una noticia que ha corrido como la pólvora. Juan el Bautista ha sido encarcelado. Juan el Bautista, su valedor, ha sido detenido. Juan el Bautista, su bautizador, aquel que de alguna manera puso esa piedra que era necesaria para que él construyese a partir de ahí su ministerio, está en prisión. En el capítulo 14 de Mateo, versículos 3 y 4, se nos informa de la razón exacta por qué a este Juan lo metieron en la cárcel. Y dice ahí que Herodes había prendido a Juan, lo había atado y lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo, añade Mateo. Juan estaba en prisión por haber presentado a este Herodes la verdad de su pecado. Nos encontramos ante un cambio de paradigma muy importante porque las circunstancias han cambiado. Cuando Jesús va al desierto y pasa ese tiempo de meditación y preparación y supera esa tentación, Juan el Bautista es el personaje más conocido de toda Judea. Las personas acuden en masa a escuchar lo que este hombre tiene que decir. Y sin embargo, en un momento determinado, toda esa popularidad va a pasar a una situación de persecución. Y este hombre ya no es libre de decir lo que quiere, sino que está en prisión. Este hombre ya no es visto como un héroe o un personaje a imitar y seguir, sino que es visto como un delincuente. Este hombre ya no es admirado, sino que es despreciado. A este hombre ya no se le escucha, sino que se le ha silenciado. Y ahí está, en la cárcel. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, ¿verdad? Individuos que en un momento determinado pasan de recibir la aclamación de las masas a convertirse en personajes incómodos, especialmente para el poder. Y eso es lo que sucede precisamente con Juan. Su mensaje ha dejado de ser algo exótico al que acudir para informarse, para estar a la última moda de las novedades religiosas. Su mensaje ahora es molesto y a Herodes no le hace gracia, ya no le entretiene, ya no le divierte cuando se trata de él y decide tomar medidas drásticas tratando de acallarlo. Y Mateo, el evangelista, nos informa que cuando esto sucede, una vez que esto sucede, después de que esto sucede, Jesús en algún momento decide regresar al norte. No nos dice cuántos días transcurren desde que esto pasa, desde que él se entera de esta noticia hasta que emprende el viaje. Nos dice que lo que le lleva ahí al norte es precisamente el hecho de que a Juan lo hayan encarcelado. Y en el versículo 12 se utiliza una palabra muy curiosa en el griego, en el original de este texto, de este evangelio. Es la palabra retirarse. Dice ahí que Jesús se retiró. Versículo 12, se retiró a Galilea. Y la traducción es correcta.
Pero esta palabra es muy significativa porque de ella extraemos un término que es el de anacoreta. No sé si vosotros sabéis lo que es un anacoreta. Un anacoreta es una persona que se retira del mundo. A veces también les llamamos ermitaños, ¿verdad? Gente que se aleja del mundanal ruido y decide no mezclarse con las personas porque piensa que en medio del bullicio y de la gente va a ser inducido a cosas que no le vendrán bien. Prefiere la meditación solitaria, prefiere la ausencia de compañía. Es uno que se aísla, que no quiere interactuar con los demás. Y normalmente lo hace para dedicarse a la contemplación. Claro, después de leer lo que ha pasado con Juan el Bautista, que lo han metido en prisión por anunciar un mensaje incómodo, y después de también observar esta palabra que utiliza Mateo, uno pensaría, bueno, Jesús ha decidido retirarse, ha decidido esconderse, ha decidido refugiarse, ha decidido aislarse, aunque sea por algún tiempo, hasta que la situación se rebaje, hasta que la tensión descienda, hasta que su seguridad no esté en entredicho. Esto es lo que han pensado algunos comentaristas a lo largo de la historia. Jesús se va al norte porque en el sur hay demasiada tensión. Jesús se retira de la escena para no caer en una situación peligrosa. Jesús se aparta para no exponerse. ¿Es esto verdaderamente lo que está pasando aquí? Claro, lo que sucede con las palabras es que no siempre tienen un solo significado. Muchas veces una misma palabra puede significar varias cosas, ¿verdad? Y esto es lo que pasa precisamente aquí. Esta palabra, que Mateo además va a usar varias veces a lo largo de este Evangelio, no necesariamente siempre lleva consigo un sentido místico, sino que significa simplemente desplazarse de un lugar a otro. Y según avanza la historia, nos damos cuenta de que Jesús no fue a su casa al norte para esconderse, ni para aislarse, ni para retirarse de la sociedad. No era su plan alejarse del mundo, sino todo lo contrario. El versículo 13 nos informa de que Jesús volvió a Galilea para establecerse allí con un propósito definido. Esto es importante. Parece que simplemente es un detalle, una transición, pero nos damos cuenta de que lo que sucede aquí con Juan no es un contratiempo para Jesús, ni tampoco supone un cambio de planes. Esto no va a frustrar los propósitos de Dios, ni siquiera la encarcelación injusta de Juan va a suponer un revés para los propósitos de Dios, sino precisamente lo contrario, porque Juan ya había cumplido con su misión. Y ahora Jesús va a ejercer su ministerio y lo va a hacer visitando aquellos lugares que debía visitar. En el momento, además, en el que debe hacerlo. Esto también es parte de la providencia de Dios. Cada vez que comienza una semana, probablemente la mayoría de nosotros trata de ordenar su agenda y ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer, y está deseando tachar aquellos elementos que tiene que terminar pero que no le ha dado tiempo. Y sabemos por experiencia que no todo sale como habíamos planeado. Surgen contratiempos que dependiendo de su magnitud nos lo complican todo. Algo que pensábamos nos iba a llevar un rato, finalmente nos tomó toda la mañana y hemos movido de un momento para el otro lo que debíamos terminar y finalmente no lo hemos terminado. Y hay personas que viven obsesionadas con lo que podían haber hecho y no hicieron, paralizadas ante las circunstancias, a veces por asuntos menores, a veces por asuntos mayores, a veces por situaciones aparentemente favorables, a veces por situaciones aparentemente impredecibles, a veces por situaciones directamente contrarias a lo que nos gustaría. Pero la cuestión no es si somos capaces de controlar la realidad o no. La cuestión es cómo respondemos a la realidad.
Y aquí nos encontramos a un Jesús al que los aparentes contratiempos no lo van a apartar de su misión, sino que va a enfocarse en lo que tiene que hacer y lo va a hacer de la manera que debe llevarlo a cabo. Jesús no solo no se esconde, sino que prosigue donde Juan lo había dejado. Y lo hace predicando el mismo mensaje, ese mismo mensaje que había llevado a prisión a Juan. Ese mismo mensaje que finalmente conducirá a Jesús a una cruz en la que aquellos mismos judíos lo clavarían un día. Y eso nos lleva a un segundo elemento que este texto nos presenta, y podríamos llamarlo la confirmación. Versículos 13 al 16, la confirmación de que esto no es un mero contratiempo, sino que hay un propósito detrás. Vamos a leer desde el versículo 13 de Mateo capítulo 4. Dice así: saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. La confirmación. Dice ahí en el versículo 13, saliendo de Nazaret. Y eso es un eufemismo, es querer decir una cosa pero sin decirla. Se refiere a que ya no volvería a vivir más allí. La que había sido su casa durante bastantes años no lo iba a seguir siendo. Se va a trasladar a Capernaum. Y Capernaum es una población marinera que está situada al norte del mar de Galilea, mejor conocido también como el lago de Galilea. Capernaum tenía aproximadamente unos 10.000 habitantes, mucho más grande que Nazaret, que solamente aproximadamente tendría unos 500. Y desde ese momento se va a convertir en la base de operaciones de Jesús. Pero este Capernaum no es el único pueblo del que se nos habla en estos versículos. Hay bastantes descripciones, referencias geográficas. Se menciona 2 veces acerca de Capernaum, 2 veces acerca de Galilea, 2 veces acerca de Zabulón y de Neftalí, y 1 vez acerca de Nazaret. Y cuando notamos tantos nombres en un mismo espacio, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decirnos el autor? ¿Por qué se hace tanto énfasis en estas poblaciones? El evangelista va a conectar además estas poblaciones a las que se hace referencia con el Antiguo Testamento, en particular con el profeta Isaías, en particular con un texto que conocemos bien, sobre todo en época de Navidad, Isaías capítulo 9, versículo 2. Mateo nos dice en el versículo 14, ¿por qué está haciendo esto? Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Hemos transitado ya por 4 capítulos de este Evangelio de Mateo, y en todos ellos el evangelista va a hacer lo mismo. Mateo quiere que entendamos que este Jesús está cumpliendo con el plan que le corresponde. Él quiere que sepamos que este Jesús es la persona que se había anunciado que habría de venir. Y todo lo que le sucede no es resultado de la casualidad, ni de las coincidencias, ni de los contratiempos. Él es el Rey anunciado. Y como tal está haciendo exactamente lo que se había dicho acerca de su persona. ¿Y qué es lo que se había anunciado acerca de este Jesús? Bueno, como he dicho, este pasaje conecta lo que Jesús está haciendo con lo que Isaías había predicho en su capítulo 9, y ese capítulo 9 de Isaías nos habla del nacimiento de un rey y de la instauración de un reino, y todo comenzaría no en Jerusalén, no en Judea donde Jesús estaba, sino precisamente en las regiones a las que ahora se ha acercado Jesús. ¡Qué tremenda realidad! Jesús está donde tiene que estar.
Jesús hace lo que tiene que hacer, sin importar cuáles sean las circunstancias. Llama la atención esa expresión porque Mateo dice Galilea de los gentiles, y es una expresión que también va a utilizar de alguna manera el profeta. Ya 1000 años atrás, 1000 años antes de Cristo, los israelitas ocupaban esas tierras. Sin embargo, la cercanía con territorios extranjeros propició que entre ellos habitase mucha persona, mucha gente de fuera del pueblo de Israel. Y aún con las rutas comerciales que se fueron construyendo y elaborando, se facilitó que en aquellos territorios viviesen y circulasen personas ajenas al pueblo. De hecho, algunos escritos extrabíblicos señalan la gran cantidad de extranjeros que vivían allí, hasta el punto que en un momento determinado los del sur les dijeron a los del norte: oye, veniros con nosotros, que esto está lleno de extranjeros y ahí no podréis prosperar ni hacer lo que debéis hacer. Había tantos extranjeros que para los judíos del sur esa zona de Galilea era una región corrupta. No contaban con la sofisticación, con los medios técnicos que tenían ellos. Su tradición religiosa era cuestionable, su formación académica muy limitada, su estatus totalmente discutible. Hasta su acento era distinto al suyo. Y es precisamente ahí, en esa región tan decadente, en esa región tan desvirtuada, en esa región tan oscurecida, donde Jesucristo va a concentrar la labor de su ministerio en ese momento inicial. En el momento exacto, el primero de la lista, en el lugar exacto, la tierra del norte, Jesús va a confirmar esta profecía. Pero todo ello hubiera quedado en una bonita anécdota si Jesús no fuese realmente esa luz de la que nos habla el profeta. Si Jesús no tuviera la capacidad de iluminar de la forma en la que este texto nos lo describe. El texto dice que ese pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y aun los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en la Escritura varias veces se nos presenta a Dios mismo de esta misma manera. Juan dice en su primera epístola: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. También añade el escritor ahí en la epístola de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual o en el cual no hay sombra, no hay cambio, no hay sombra de variación. Y Jesús, el Hijo de Dios, se presenta de esta misma manera. Él dice: yo soy, y añade, la luz del mundo. Se presenta a sí mismo como el Dios de luz, como el creador de la luz. Y Dios es luz en cuanto a que Él es perfecto y sin defecto. Y dice la Escritura que Cristo también lo es. Dios es luz en cuanto a que Él es verdadero y sin engaño. Y dice la Escritura que Cristo también lo es. Dios es luz en cuanto a que Él es santo y sin mancha. Y dice la Escritura que Cristo también lo es. De manera que el anuncio del profeta era verdaderamente esperanzador, porque aún para la región más oscura hay esperanza. Aún para el lugar más hostil y más alejado de la buena voluntad de los hombres, Dios plantea y propone propósitos de bien. Aún en esa región que es llamada región de muerte, Dios acude con un mensaje de vida. Y eso es precisamente lo que Jesús está confirmando aquí, ya desde el principio de su ministerio. Un pequeño paréntesis, muy breve. Todo en la Biblia es importante. A lo mejor hay realidades más urgentes que otras, pero todo está revelado por una razón. Aún los nombres de los pueblos, las descripciones de las regiones,
las referencias a los lugares. Fíjate todo lo que Dios está confirmando aquí por medio de esta afirmación. Es la palabra de Dios y en este caso nos muestra a su enviado, al Mesías, a Cristo. Y eso nos lleva a un tercer elemento en el que nos vamos a detener un poquito más, pero terminaremos a una hora antes de que nos apaguen las luces, seguro. Y podríamos llamarlo el cometido. Versículo 17. El cometido, la tarea, la labor, la misión que va a ocupar el tiempo y el esfuerzo del Señor Jesucristo. Nos lo encontramos precisamente aquí. Vamos a leer el versículo 17 de nuevo. Dice ahí, desde entonces, eso quiere decir una vez que ya estaba en esas regiones, dice Jesús, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo nos va a informar de cuál va a ser ese cometido, esa labor, esa actividad a la que Jesús dedicará su tiempo. Y esa tarea, esa labor, ese cometido, esa misión, no es otra que predicar, no es otra que proclamar, no es otra que anunciar un mensaje. No sé cuál es tu idea de Jesús, no sé lo que piensas acerca de Él, no sé lo que has bebido y se te ha trasladado a lo largo de los años de tu vida. Jesús, sobre todas las cosas, era un predicador, era un mensajero, era esa palabra hecha carne que ha venido a anunciar, a revelar un mensaje específico, concreto, urgente de parte de Dios al hombre. Y desde el momento en el que Jesús anuncia, presenta este primer sermón, podemos decirlo así, va a ocupar un lugar central en su ministerio. Nuestras Biblias se van a empezar a llenar de rojo. En los Evangelios, en muchas de nuestras versiones, las Biblias vienen con las palabras de Jesús en rojo. Hasta ahora, alguna frasecita aquí y allí. A partir de ahora, en este Evangelio de Mateo, Jesús va a estar predicando constantemente. Ya no hay un narrador solamente, es Jesús el que entra en escena. Y lo hace para trasladarnos su enseñanza. Ya fuese más temprano en el día o más tarde en la noche, ya estuviera acompañado de mucha gente o con una sola persona, ya fuera al aire libre o en el interior de una vivienda, en la sinagoga o frente al templo, las circunstancias mejores o peores, con amigos o con enemigos, el principal elemento con el que nos encontramos a Jesús constantemente está en este versículo. Él predica, anuncia el Evangelio y lo hace incansablemente. Y hay dos elementos aquí que nos encontramos en estos versículos. Por un lado podríamos hablar del advenimiento. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero también nos va a hablar de arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentimiento y advenimiento. Esas dos ideas van a ser constantes en el mensaje de Jesús. Son parte esencial del Evangelio. Son las buenas noticias. Claro que somos pecadores, pero Cristo ha venido al mundo para cambiar eso. Ese es en esencia el mensaje que Jesús estará anunciando una y otra vez. Pero parémonos por un momento en esa primera palabra, arrepentíos. Se trata de un imperativo. Sabemos que hay verbos que normalmente expresan una acción o describen una acción, y hay otras que lo que buscan, otros verbos lo que buscan, otras formas verbales lo que buscan es obtener resultados, que suceda algo, y por eso se nos dan órdenes, mandatos, y es lo que está sucediendo aquí. Se trata de una declaración categórica, un imperativo, un mandato. Jesús les pide que se arrepientan. Y esto es un mandato incómodo. Uno de los géneros periodísticos más populares que existen es el de la entrevista. Y la mayoría de las entrevistas que podemos leer aquí y allá o escuchar en la radio o en la televisión suelen ser una selección, una colección de preguntas más o menos enlatadas, manidas, repetitivas. Hay pocos entrevistadores originales, ¿verdad? Y cuando surge uno se hace muy famoso.
Pero una de las preguntas habituales que, sobre todo en cualquier tipo de entrevista generalista, suelen aparecer, es algo parecido a esto. ¿Te arrepientes de algo? ¿Verdad? Se les pregunta eso a veces a los interlocutores. ¿Te arrepientes de algo? Si pudieras volver atrás, ¿hubieras hecho algo diferente con tu vida? Y lo llamativo es que casi siempre la respuesta es la misma. No, no me arrepiento. De hecho, hay una frase muy conocida y muy usada que es la de no me arrepiento de nada. Se han hecho muchas canciones al respecto, pero el punto es que nos cuesta demasiado reconocer nuestros propios errores. Cuanto más que estemos yendo en la dirección radicalmente opuesta a la que deberíamos. Esto es lo que Jesús pretende aquí. Y es que lo que está haciendo es provocador y peligroso, porque a nadie le gusta que le confronten, a nadie le gusta que le señalen, a nadie le gusta que le apunten a lo que puede o quizás está haciendo mal. Y sin embargo, la manera de actuar de Jesús demuestra su interés en que este mensaje circulase. No se quedó en el desierto, tampoco en la que había sido su casa, la pequeña población de Nazaret, sino que se estableció en Capernaum y lo hizo para desplazarse, para viajar, para recorrer pueblos y aldeas, siempre anunciando este mismo mensaje. ¿Y qué caracteriza este mensaje que tenemos aquí? Bueno, por un lado, se trata de un mandato radical. Es un mandato radical, porque ¿qué significa si no eso de arrepentirse? Esta palabra apunta a un cambio de mente, pero también a un cambio de dirección. Lo hemos dicho ya, tenemos a nuestro alrededor unos cuantos niños y algunos los tenemos todos los días en casa. Y sabemos que en ocasiones se acercarán y te dirán, perdón, perdón, y lo dirán con una cara muy dramática y de vez en cuando se les escapará alguna lagrimita, perdón. Pero a los 5 minutos están haciendo exactamente lo mismo. Esta no es la idea de arrepentirse que Jesús está buscando aquí. No tiene que ver con excusarse, como dicen algunos, en caso de que te haya podido ofender. Eso tampoco es arrepentirse. Oye, yo he hecho esto, pero si tú te has ofendido, perdóname porque te hayas ofendido. Ni siquiera estás pidiendo perdón. Es una cosa bastante curiosa lo que está pasando últimamente. No se limita este arrepentimiento a reconocer cierto tipo de culpa. Arrepentirse es mucho más. Significa reconocer que nuestro planteamiento de vida es erróneo. Significa reconocer que estamos yendo en la dirección equivocada. No para quedarte donde estabas, sino para volverte a Dios. Imagínate que vas conduciendo y tienes que llegar a un destino particular y te das cuenta de que te has confundido, que te has equivocado, y tú dices, ay, me he equivocado, pero sigues yendo al mismo lugar. No tendría ningún sentido. Tendríamos que llamar al médico preocupados. ¿Qué está pasando aquí? Si sabes que tienes que ir a un sitio, pero no estás yendo allí, dirígete a ese lugar. Bueno, hay personas que reconocen que quizás no están caminando bien, pero no están dispuestos a regresar o a ir a donde tienen que ir. El pecado rompe, desgasta nuestras relaciones. El pecado produce un tremendo malestar y genera tantas veces un sentimiento de culpa. A veces somos nosotros mismos los que pagamos las consecuencias de nuestros propios actos pecaminosos, pero finalmente y primordialmente el pecado es una ofensa contra Dios mismo, contra nuestro Creador, contra el Señor y soberano de todo lo que existe. Y esa luz de la que habla nuestro texto va a iluminar todo lo que somos como individuos y va a llegar incluso a esos rincones más oscuros de nuestra existencia, aquellos donde normalmente preferimos guardar silencio al respecto, aquellos sobre los que tendemos a no pensar demasiado. La luz de Cristo va a mostrarnos toda su belleza, pero también a exponer toda nuestra indignidad. La luz de Cristo va a revelarnos toda su santidad, pero también todo nuestro pecado.
Y cuando uno es consciente de ello, no puede más que renegar de uno mismo y volverse a Él, aunque eso signifique dejar atrás todo lo que uno ha sido. Pocos han sido capaces de explicarlo mejor que aquel rey David en el Salmo 51. Os invito a acompañarme por un segundo a ese texto, Salmo 51, porque aquí nos encontramos con toda una teología del arrepentimiento. Y por supuesto, solo vamos a leer los primeros versículos, pero son suficientes para entender en qué consiste el arrepentimiento según Dios. Dice el versículo 1 del Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve». Esta persona, David, había entendido cuál era su principal problema. Y no se había conformado con quedarse allí, había acudido al único que podía solucionarlo, aunque eso iba a suponer un cambio radical en su vida. Todo sería diferente. Es por eso que se trata de un mandato radical, pero también es un mandato ofensivo y precisamente por eso. Porque ¿quiénes tienen que arrepentirse? Jesús responde, todos vosotros. Todos vosotros. Arrepentíos todos vosotros, sin excepción. No solo los religiosos, no solo los ricos o los pobres, no solo los hombres o las mujeres. Todos vosotros. Si seguimos leyendo el Evangelio, nos daremos cuenta de que este llamado al arrepentimiento no se limitó a aquella región tan discutible de Galilea, ni tampoco a la nación de Israel. En el capítulo 17 del libro de Hechos, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, al centro del saber del mundo antiguo, y en un momento determinado se va a dirigir a todos los que allí circulan en el Areópago y les va a decir lo siguiente: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y para una persona del siglo I esto resultaba verdaderamente ofensivo. Ninguna religión de la época llamaba a la conversión. No se buscaban prosélitos. En el mundo grecorromano uno pudiera venerar a todas las divinidades que quisiera o simplemente a ninguna. No estaban obligados a llevar a cabo ningún sacrificio, ni muchos ni pocos. Podía ser más o menos religioso, pero esa idea de arrepentirse, esa idea de abrazar exclusivamente un camino y abandonar el resto, directamente no existía. Sin embargo, la Biblia afirma que no uno ni dos, sino todos nosotros debemos arrepentirnos, porque todos nosotros hemos ofendido a Dios. Y nuestra vida no es en ninguno de los casos lo que debería ser. Así lo explica el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En el capítulo 3 dice, tanto judíos como griegos, es decir, todo el mundo, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es un mandato radical, es un mandato ofensivo, pero es un mandato ineludible. Ineludible. Eso significa que no podemos dejarlo pasar. Fíjate lo que Jesús dice de vuelta a nuestro texto, ahí en el versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este texto nos confirma que el reino de los cielos se ha acercado, no ya a través de un emisario, sino en la persona de su rey. Y la única respuesta válida, tras ser alumbrados por esa luz que ilumina toda oscuridad, es volverse a Él. Porque antes o después todos tendremos que presentarnos delante de Él. Y la pregunta es, ¿estarás preparado cuando llegue ese día? Un Dios al que tendremos que presentarnos y que demandará una justicia que no poseemos. Un Dios con el que tendremos que enfrentarnos y nos pedirá una santidad que no poseemos. Un Dios que, aun sabiendo de nuestra condición, quiere habitar en medio de los suyos. Y para ello, en su misericordia, nos ha enviado a su Hijo para que seamos, como dice la palabra de Dios, salvos por medio de Él. Qué distinto es este Rey a los demás gobernantes de este mundo. Después de muchos días anunciando este mensaje, quedó claro que los judíos rechazaron a este mensaje y también al mensajero. Este rey no fue coronado, este rey no fue honrado con honores, este rey no fue loado ni agasajeado, este rey fue crucificado como un malhechor. Pero la Biblia advierte que este mismo rey regresará, ya no a advertir al mundo, sino directamente a gobernarlo. Un día ese reino será una realidad, pero solo los que se han arrepentido de sus pecados podrán formar parte de él. Por eso Jesús insiste, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De vez en cuando en las noticias se nos advierte que va a tener lugar un eclipse, ¿verdad? Y cualquier fenómeno de este tipo se presenta como una oportunidad de observarlo, de verlo, de disfrutarlo. Y los medios con los que cuentan los astrónomos les permiten incluso decirnos la hora y el lugar, la orientación mejor para poder seguir este acontecimiento. Sin embargo, y quizás tú eres uno de ellos, muchos prefieren seguir durmiendo. A esas horas, ¿quién se levanta, quién se asoma a la ventana para ver el sol y la luna en ese punto de esplendor? Otros ni siquiera se enteraron de que ese eclipse iba a tener lugar. En este pasaje se nos informa, se nos confirma que la luz ha venido al mundo, que Cristo ha resplandecido con toda su gloria y lo ha hecho para cambiar nuestra realidad y lo ha hecho para anunciar que hay un camino distinto, un camino de reconciliación con Dios, un camino que solo lo pueden recorrer aquellos que están dispuestos a reconocer su condición, a postrarse a los pies de Cristo y abrazarse a aquel que pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. En el año 1725, estamos cerca ya de que se cumplan los 300 años, nacía en Londres un hombre llamado John Newton. Después de un tiempo en la Marina Británica, fue encarcelado por mal comportamiento. Así que aprovechó la ocasión para desertar del ejército, dejar a un lado su carrera militar y unirse a un negocio muy particular, un negocio de tráfico de esclavos en Sierra Leona, África. Newton era conocido entre los traficantes de esclavos por ser un hombre blasfemo y cruel. Y no son precisamente los traficantes de esclavos los personajes más amables. Tanto es así que llegó a ser castigado y encadenado junto con los otros esclavos en varias ocasiones por su mal comportamiento. Los esclavistas lo encadenaron a él por portarse mal en los barcos. Ni ellos podían soportar su maldad y lo castigaron por medio de esa prisión. En medio de una tormenta tremenda cerca de la costa de Irlanda, ya regresando a la casa, este hombre impío clamó a Dios con toda su misericordia para ver si él podía librarles de aquel naufragio. Lo cierto es que sobrevivieron, pero una vez que habían sobrevivido, este individuo no podía sacarse de su cabeza lo que había sido su vida.
En un momento determinado sintió una carga y una culpa como nunca antes. Así que, sin saber qué hacer, comenzó a estudiar la Biblia y con el tiempo se convirtió en un predicador. Newton experimentó un arrepentimiento genuino, un cambio radical. Su vida fue transformada por completo y entre otras cosas se convirtió en una pieza fundamental en la defensa de los derechos de los esclavos, justamente haciendo lo contrario que había caracterizado su vida. Hay un testimonio que resume el poder del arrepentimiento y el perdón que Dios nos ofrece en Cristo. Y es precisamente algo que no sucede solamente en la vida de este individuo, sino en la de todos aquellos que vienen a la cruz de Cristo, convencidos de su condición, defraudados de su situación, cansados y desesperados de su vida y existencia. Él mismo lo escribió y lo detalló con mucho tino, con mucho acierto. Lo hemos cantado en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, no importa a dónde hayamos ido, no importa con quién hayamos estado. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar nuestra vida. Tiene la capacidad de hacer lo que nosotros ni en 1000 vidas podríamos hacer. Tiene la habilidad de quitar lo que no conviene y de adentrarnos en un mundo en el que estamos capacitados para glorificar a Dios y además queremos hacerlo. Si en esta mañana todavía no te has arrepentido de tus pecados, pídele a Dios como aquel que se presentó en el templo a orar: sé propicio a mí, ten misericordia de mí, oh Dios. Reconozco mi condición, sé que no soy lo que debería ser y solamente en ti esto puede cambiar. Pídele a Dios que lo haga y Él dice que no dejará a nadie fuera. Si te arrepientes de tu pecado, Él quiere perdonarlo. Si quieres honrar al Hijo, Dios te va a honrar a ti por medio de su Hijo. Pero si eres del Señor y un día experimentaste el perdón de tus pecados y en tu corazón hoy sientes gozo por lo que un día sucedió y gratitud, el llamado es claro: has de vivir para la gloria de Dios. Has de confirmar con tu vida y con tu actitud que el Señor te ha cambiado, que ese arrepentimiento no fue simplemente un momento de debilidad, sino que tu vida es otra porque Cristo vive en ti. Has también de proclamar a otros acerca de esa gracia de Dios, anunciando este mismo mensaje y no otro. Qué pena ver que hay personas que dicen dedicarse, incluso profesionalmente, al Evangelio y nunca escuchamos hablar del arrepentimiento, nunca escuchamos hablar de un anuncio definitivo como será el del regreso del Señor para juzgar y gobernar el mundo. No hay advertencia y no hay advenimiento. Por tanto, no hay evangelio. Si nosotros hemos sido transformados por este mensaje, tenemos el privilegio y la oportunidad de anunciarlo también. ¿Sabes por qué? Para la gloria de Dios, por supuesto, pero porque simplemente estás haciendo algo que ha cambiado también tu vida. Tú mismo estás dando fe de lo que ha sucedido contigo. Has comprobado el poder de Cristo para transformar y no puedes quedarte callado. Que así sea. Vamos a orar. Señor, en este día te damos las gracias por el Evangelio. Te damos las gracias porque tú alumbraste un lugar oscuro en nuestro corazón y pudimos descubrir toda nuestra indignidad, pero también pudimos ver toda tu majestad, tu grandeza, tu misericordia, tu compasión, tu gracia y tu justicia, porque fue en Cristo que hemos sido perdonados. Fue por su muerte que nosotros recibimos vida. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron sentenciados. Fue Él quien
pagó por ellos, quien borró nuestra iniquidad, quien nos ha regalado de su justicia perfecta. Y hoy podemos tener una preciosa relación contigo. Gracias por esta esperanza de que un día estaremos en ese reino, seremos parte de todos aquellos que alabarán tu nombre. Pedimos por aquellos que todavía no disfrutan de esto. Ten compasión de ellos, muéstrales su necesidad, líbrales no solo de su pecado, también de una vida penosa y pobre, y permíteles entrar en tu presencia por medio de este Cristo, porque es en ella que alcanzamos plenitud de gozo. Gracias, Padre, te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.